Muy bien, pues comenzamos nuestro estudio del tema de regreso a casa. Y si en algún momento comentamos, y fue una reflexión que hicimos, de que a consecuencia de un hombre o algunos hombres, refiriéndonos a los reyes de Judá, el pueblo pagó las consecuencias, también podemos ver la otra realidad, que algún hombre o algunos hombres pueden ser también la causa de muchas bendiciones espirituales para el pueblo de Dios. De manera que ese principio que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, y cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza, también estaba en el Antiguo Testamento y sigue estando ahora a nivel de iglesia. Si fueron llevados en la deportación en el año 605 a.C. en tres grupos, que el último en el 586, Daniel fue llevado con el primer grupo. Vimos que Daniel tendría posiblemente entre 15 y 20 años, que Ezequiel tendría como 30 años, porque Ezequiel allí en Babilonia, él iba a hacer la función de sacerdote y un sacerdote no podía tomar el ministerio hasta cumplir los 30 años. Y Jeremías, en la misma época, estamos hablando del año 605 a.C., Jeremías se queda en Jerusalén y él ya es mayor, ya tiene por lo menos 50 años. Pero hay un principio que por encima de los detalles de las fechas y las circunstancias es importante que subrayemos. Y el principio es el siguiente: Dios es el Dios de la historia. O dicho de otra manera, la historia recoge con toda la complejidad de los conflictos, la lucha, las circunstancias, aún también con todo el registro de las maldades del ser humano, los que nacimos en el siglo XX. El siglo XX, yo nací justo en la mitad, en 1950. Pues el siglo XX ha sido el siglo de toda la historia en la que más personas han muerto a causa de la guerra. Pero Dios sigue teniendo el control de la historia y la historia sigue estando sujeta a los planes de Dios, aunque a veces nos cueste mucha dificultad entenderlo. Pero Dios es soberano y nunca ha dejado de ejercer su soberanía. Y nadie podrá impedir, nada ni nadie podrá impedir que los planes de Dios se lleven adelante. Y la historia recoge detalles que la historia bíblica recoge detalles que son de un valor sublime para darnos cuenta cómo Dios interviene. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino. Propuso en su corazón. Esto es más que un propósito, porque Daniel lo lleva a cabo. La vida cristiana no está formada de momentos emocionales o circunstancias en las que nos vemos y decimos, ah, Señor, yo quiero, pero que después todo aquello queda solamente como una expresión de una propuesta, de un deseo o de un propósito. Daniel mantuvo en su vida lo que se había propuesto en su corazón. Y estamos hablando en una situación y en una circunstancia en medio de un pueblo que tenía el propósito de anularles a ellos su condición de judío, su condición de pueblo de Dios, lo que podríamos llamar integrarles en su cultura,
en su sociedad, en su pensamiento, en su manera de ser, y parte de ese sistema era cambiarle los nombres. Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron como nombre babilonio Belsasar, que significa Bel protege al rey. Daniel, ahora tú estás bajo la protección de Bel o Baal, que era el dios principal de los babilonios. Ananías, uno de los amigos de Daniel, que su nombre significa la gracia del Señor, le pusieron como nombre Sadrach, que significa mandato de Acu. No es la gracia de Dios lo que te ha traído, no eres tú producto o bendición de la gracia de Dios, sino mandato de Acu. A Misael, que en hebreo significa ¿quién es como el Señor?, le pusieron el nombre de Mesac. ¿Quién es lo que Acu es? Notad cómo van intentando influir en sus mentes y en sus corazones para que ellos trasladen su pensamiento y su confianza en el entorno. A Azarías, Dios es mi ayudador, le pusieron Abed-Nego, es decir, siervo de Nego. Esto formaba parte de la estrategia de integrarlos a ellos. Vuelvo a hacer otra vez una referencia al siglo XX. En los años, bueno, hasta seguramente los 80, no se le podía poner a un niño o a una niña, no se le podía poner un nombre que no estuviese en el santoral. Aunque el nombre tuviese fundamento bíblico. Pero si no había un santo o una santa en el santoral católico romano, en España no se le podía poner ese nombre a un niño o a una niña. ¿Por qué? Fundamentalmente para incluirle, para mantenerle, para retenerle dentro del pensamiento religioso del pueblo. Aquí en la Sierra Norte hay mujeres que se llaman Espino. Espino. Aquí en el Pedroso es un nombre que lo llevan bastantes mujeres. Porque la patrona del Pedroso es la Virgen del Espino. En Cazalla, muchas mujeres llevan el nombre de Monte. Porque la Virgen, la patrona de Cazalla, es la Virgen del Monte. Y en Constantina, muchas mujeres que se llaman Robledo. Si escuchas alguna vez a alguien que tenga por nombre Robledo, o es de Constantina o su familia proviene de Constantina. Pero esto no es baladí, esto es que es la estrategia, es el sistema para mantener, para que no nos salgamos del pensamiento impuesto por la religión. Daniel, aunque le cambiaran el nombre, él mantuvo en su corazón no contaminarse. Y aunque intentaran, no solamente Nabucodonosor, sino los reyes que siguieron después de él, porque ahora veremos que Daniel sirvió a más reyes, aunque intentaran cambiarle, Daniel mantuvo su confianza, su esperanza en el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Él, aquel que como bien su nombre decía, y lo estoy mirando, Dios es mi juez. Y como Dios es mi juez, Daniel procuraba agradar a Dios. Una de las cuestiones importantes de Daniel no es solamente la firmeza de su fe, es también que esa fe estaba alimentada. Hemos visto en el libro de Daniel, Daniel estaba mirando en el libro de Jeremías, en los escritos de Jeremías, acerca de los años que iban a estar en Babilonia, capítulo 25 de Jeremías, que iban a estar en Babilonia, capítulo 9 de Daniel. Por lo tanto, Daniel miraba atentamente en la palabra de Dios
y era la palabra de Dios lo que le daba el fundamento de su fe. Quiero que vayamos al Salmo 137, por favor. Salmo 137. Es el único salmo que sepamos que fue escrito probablemente en el tiempo de la deportación en Babilonia o en referencia, no sabemos quién lo escribió, o en referencia a cuando estaban en Babilonia. Posiblemente el escritor de este salmo lo escribiera ya en Jerusalén, pero había estado en Babilonia, porque el salmo está escrito en tiempo pasado. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Mirad que está en plural, pero en primera persona. Y en el pasado nos sentábamos, llorábamos, acordándonos de Sion. Nos decían, cantando algunos de los cánticos de Sion. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciera a Jehová como preferente asunto de mi alegría. El escritor de este salmo estuvo allí en Babilonia. No tenemos la información, el dato de quién fue, pero bueno, no es tan importante, sino lo importante aquí es cómo él se sintió. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Recuerda contra los hijos de Edom. En el libro de Lamentaciones, Jeremías recoge que cuando los babilonios estaban destruyendo Jerusalén, decían los edomitas, arrasadla, destruirla, quemadla. Se alegraban. Aquellos que eran vecinos de ellos, que estaban viviendo en la parte norte de la tierra prometida, animaban y le decían a los babilonios, arrasadla hasta los cimientos. Mirad que en este salmo no hay ninguna petición. Este salmo es una elegía, es decir, un canto de tristeza, de recuerdo. Creo que es bueno que nos paremos. Aquellos que decían arrasadla. Cuando Zorobabel regresa de la deportación en Babilonia, son los que le dijeron, déjanos que colaboremos contigo en la obra. Dejando que construyamos con nosotros, porque también nosotros buscamos al Dios de los hebreos, buscamos a Jehová. A mí me gustaría poder explicar esto con claridad y que no hay en ello ninguna carga de resentimiento, pero tenemos que aprender de la historia. Cuidado con los movimientos ecuménicos. Estos que le decían a Zorobabel, dejadnos construir con vosotros, que a Edra le ofrecieron construir con ellos, que a Nehemías vinieron los de alrededor y le dijeron, construyamos contigo. Eran como un movimiento de carácter ecuménico, pero no buscaban darle la gloria a Dios. Lo que buscaban era entorpecer, envenenar, destruir. Y en los tiempos presentes pasa lo mismo. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo el Señor Jesucristo,
sino el que hace mi voluntad. Cuidado cuando nos dice, hombre, yo también creo en Dios. Y yo también quiero agradar a Dios. No es solamente decirlo, es importante que tengamos la conciencia y el discernimiento de que es necesario conocer a Dios, amar a Dios y querer hacer la voluntad de Dios. Los de Edom son los descendientes de Esaú. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas y lo rechazó. Y esa rama de Esaú es de donde vienen los edomitas, que fueron y son ahora todavía en este siglo y en este año enemigos acérrimos del pueblo de Dios de Israel en el tiempo presente. Herodes era un edomita posiblemente. Herodes aquel que cuando llegaron los magos preguntando ¿dónde está el rey de Israel? Se perturbó y con él toda Jerusalén e intentó matar al Mesías. Posiblemente, muy seguramente era un edomita también. Cuidado, repito y subrayo, con los movimientos ecuménicos. La palabra de Dios es la señal, la prueba. El algodón. No solamente escuchemos las buenas intenciones, sino probemos los espíritus, dice el apóstol Pablo. Creo que todos habéis recibido una cronografía que tiene como intención el que veamos de una manera a vuelo de paloma, a vuelo de pájaro, veamos el desarrollo de la historia. A mí Jonás me encanta, el libro de Jonás. El personaje no tanto. Pero Jonás me encanta. En el 760 a.C. fue enviado por Dios a Nínive. Jonás significa paloma. Y Jonás no quiso ir. No quiso ir, yo creo que por un celo desmedido, por un patriotismo radical. Porque ahora podemos irnos al otro extremo. Yo no quiero nada con nadie, sino solamente con, con los cristianos, con los que piensan como yo. Estamos en el mundo, pero no seamos del mundo. Pero estamos en el mundo. Jonás no quiso ir a Nínive porque Nínive era otra enemiga de Israel. Un pueblo cruel. Esa expresión de te voy a quitar la piedra a ti era de los ninivitas, de los asirios. Porque ellos cuando conquistaban a sus enemigos le hacían martirios crueles. Las tribus del norte fueron llevadas en el 722 a la dispersión y ya no regresaron.
os propongo para que lo consideréis y lo miréis por vosotros mismos. En el libro de Jonás, capítulo 4, Jonás explica por qué no quiso ir a Nínive. Y lo dice de una manera muy clara. Y Jonás oró y dijo, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo para la ira, tardo en enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque sabía que si los ninivitas se arrepentían, Dios no lo iba a destruir. Y Jonás dice, no voy, no les predico, y así que Dios los destruya. Y toma una parte del nombre de Dios. Pero ahora, si miramos en el libro de Nahum, 2 libros más adelante, que es también un profeta que le habla a Nínive, dice 1:2 de Nahum, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Es decir, Jonás toma la parte de la bondad de Dios y Nahum toma la parte de la ira de Dios, del castigo de Dios. Cuando Dios revela a Moisés en Éxodo 32 su nombre, proclama a Dios su nombre, lo que significa, toma las dos partes, lo de Jonás, incluye las dos partes, lo que Jonás dijo posteriormente y lo que Nahum dijo también. Intentaré explicarme más claramente. No olvidemos que Dios es amor, pero también que Dios es justicia. Que Dios ama y perdona, pero que Dios retribuye y castiga. Y dejemos a Dios la aplicación y el uso de su gracia y también de su misericordia, lo mismo que de su justicia y de su ira. Porque si actuamos como Jonás parcialmente, no estaremos agradando a Dios. Con Jonás Dios aplica la misericordia, con Nahum aplica después también su ira. Ahí está Nínive. Igual que Babilonia o Babel, Nínive es una ruina. ¿Sabéis? Cuando habla en el profeta Nahum, se refiere a lo que ahora se conoce como Petra, allí en Jordania, donde solamente van algunos turistas para ver aquellas ruinas. Estoy intentando decir, mirad, en la historia Dios muchas veces interviene con gracia y con bondad y otras veces interviene con ira y con justicia. Y es importante que nosotros sepamos descansar en el Señor. Después de a los asirios viene el imperio de Babilonia. Nabucodonosor lleva a Judá a la deportación. Daniel sirve allí en la deportación. Y tenemos que encajar algunos otros libros del Antiguo Testamento dentro de la historia.
Esdras. Los 6 primeros capítulos son lo que tiene que ver con el tiempo de Zorobabel y la construcción del templo. Y desde el capítulo 7 en adelante es cuando se hace la renovación espiritual. Y con Zorobabel comienza la reconstrucción del templo y es detenida la obra. Durante casi 20 años la construcción del templo ha sido detenida, estorbada, parada. Pero después, con el ministerio del profeta Ageo, esto es en el 520 a.C., mirad, Zorobabel regresó en el 536, pasan 16 años con la obra detenida, nada más que pudieron poner los cimientos. El enemigo detuvo la obra. Y ahora viene el profeta Ageo. Solamente tenemos 5 predicaciones, digamos, de Ageo a el pueblo de Jerusalén, a los que han regresado de la deportación, 5 predicaciones en un periodo de 4 meses, desde el mes sexto hasta el mes noveno. Y Ageo le hace un llamamiento. Mandé una nota para que leyéramos los 2 capítulos de Ageo, porque en definitiva son nada más que 38 versículos, pero están llenos de una riqueza impresionante. Ageo llama al pueblo a reconstruir el templo. Y los argumentos son fuertes. No es tiempo para vosotros, no es tiempo de edificar la casa de Dios. Si buscáis en estos 38 versículos, si buscáis y subrayáis el término casa o templo, está por lo menos 10 veces. Por lo menos 10 veces en 38 versículos. Porque Ageo dice de parte de Dios que su obra no debe estar detenida, que su obra debe estar en marcha. Y el pueblo decía, para justificar su falta de entrega, no es tiempo. Hay problemas, hay dificultades, tenemos enemigos, tenemos poca cosecha, tenemos mucho trabajo, pero a Ageo le trae también una parte del mensaje de Dios acusatoria. Pero sí es tiempo para vosotros, ¿no? Sí es tiempo para que edifiquéis vuestras casas. Sí es tiempo para edificar y tener artesonadas vuestros propios hogares. De manera que no es tiempo para la casa de Dios, pero sí es tiempo para nosotros mismos. Y hace una relación entre esto y los problemas. Porque le dice, a ver, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Versículo 6. No todo es tener bienes materiales o abundancia. Claro que necesitamos un hogar, una casa, y si es posible cómoda, y necesitamos atender a nuestras necesidades. Pero ese no es el todo en la vida, no es ni siquiera la prioridad número 1. ¿Por qué hacéis esto? Y le dice Dios, meditad bien sobre vuestro corazón. Meditad bien sobre esto. El libro de Ageo contiene varios llamamientos a meditar, a pensar. Es decir, considerar dentro de vosotros, considerar en vuestro corazón. ¿Por qué no estáis satisfechos?
¿Por qué no tenéis vida en abundancia? Ageo le está diciendo, ¿por qué es mucho el esfuerzo y poco los resultados? Porque no le estáis dando a Dios el lugar que le corresponde. Porque no le estáis prestando a Dios la dedicación adecuada y correcta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor Jesucristo. Buscad primeramente, poner como prioridad fundamental en la vida el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os va a ser dado por añadidura. Debiéramos aprender en un mundo materialista, en un tiempo de vanagloria por la ansiedad de tener y acumular y garantizar. Aquel hombre, el joven que dice, Alma, muchos bienes tiene. Ese emprendedor, ese prudente, Dios le llama necio. Necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has dejado, ¿de quién será? De manera que es importante que en la vida cristiana sepamos tener a Dios en primer lugar y atender a nuestras responsabilidades. Y en la historia aquí está, ¿eh? Dios tocó el corazón de Ciro para que volvieran, regresaron de la deportación, regresaron con el material necesario, el oro y la plata necesario para hacer, reconstruir el templo, y cuando surge una dificultad no lo hace, se para. Y Dios levanta a Ageo y a Zacarías. Ageo había estado en la deportación, él venía de Babilonia, posiblemente fue llevado a Babilonia o nació allí, pero regresó con Zorobabel. Y Zacarías estaba en Jerusalén. Y Dios usa a uno de la deportación y a uno de los que se ha quedado con aquellos enfermos y pobres que estaban en Jerusalén, y los usa para llamar al pueblo, exhortar al pueblo a dedicarse a hacer la obra de Dios. Y si no sabían cómo tenían que hacerlo, pues dice versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque ese es otro de los puntos del profeta Ageo. Vino a mi palabra de Jehová, así ha dicho Dios, Dios dice, él no da su opinión, él no está expresando su deseo, él está hablando de parte de Dios, expresando la voluntad de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, 1:7, meditad sobre vuestros caminos y subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Subid al monte y traed madera. Y le dice, aún no está la semilla en el campo y yo la bendeciré. No os afanéis por el día de mañana. En palabras del Señor Jesucristo. No nos afanemos por el día de mañana. Mirad las aves del cielo, mirad los campos. Eso le dice así, eso le dice a Ageo. 2:19, aún no está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. He leído en 2:19. Desde este día os bendeciré. Dios no va a bendecir nuestra actitud de apatía, de falta de entrega, de desobediencia, de no responder a la voluntad de Dios. Pero si meditamos en nuestro corazón, subimos al monte, es decir, nos esforzamos y traemos madera, es decir, colaboramos en la obra de Dios, Dios se glorifica y bendice al pueblo. ¿Cuántas bendiciones tendrá Dios preparadas para nosotros si le ponemos a Él en en el primer lugar de nuestras prioridades?
Pues Ageo por 4 meses tuvo un ministerio de esos. Bueno, yo decía antes que me gustaba Jonás, el relato de Jonás, porque Jonás, con una predicación, que en hebreo creo recordar que tiene solamente 11 palabras, hizo el poder de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, el llamamiento al arrepentimiento, que desde el rey de Nínive a todo el pueblo se arrepintiera, y Dios no destruyó a Nínive hasta 100 años después. 4 años después, la obra es acabada. El templo es construido, es edificado. Eso lo podéis ver en Esdras capítulo 6, versículo 15. Ahora, Ciro ha muerto, el que promovió el regreso, y está Asuero. Creo que es importante que nos paremos un momento aquí. El libro de Esther. Mirad, hermano, el libro de Esther es en esta época. Pertenece a esta época. El libro de Esther es en el año 483, 482, 481 antes de Cristo. Está Asuero, Jerjes, el padre de Atarjerjes, como rey. Basti no obedece a el rey, la esposa de Asuero. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Cómo Esther es elevada a reina sin decir que ella era judía. Y cómo por medio de Esther Dios salva a los judíos que todavía quedaban en el norte. Los que después regresarían con Nehemías, con Edra y con Nehemías. El libro de Esther, que por cierto, sabéis que no se nombra, no está en el libro de Esther el nombre de Dios, ¿no? En todo el libro de Esther no se nombra a Dios. Pero la mano de Dios está en todo el libro de Esther. No podemos pararnos ahora ni siquiera en detalle del libro de Esther. Pero Basti fue quitada del trono. Basti había dado a luz a un hijo, a Artajerjes, el hijo de Asuero, y en su lugar entró Esther. Y Esther estuvo de reina. Artajerjes se crió bajo la influencia de la reina Esther. Mardoqueo, su primo hermano, y Esther ya habían confesado que ellos eran judíos. Que, por cierto, si cuando hablamos de que los judíos allí en Babilonia aprendieron lo que tenía que ver con la agricultura, porque estuvieron repartidos por todo el imperio babilónico, cuando Asuero manda una carta por influencia del malvado Amán, y cuando después manda otra carta para anular la anterior o para contrarrestar la anterior por la influencia de Esther y de Mardoqueo, la manda a 127 provincias. Es decir, los judíos estaban dispersos en 127 provincias.
Esto quiere decir que estaban muy repartidos. Y estaban preparándose, Dios los estaba entrenando en oficios, como ya vimos en un estudio anterior. Pero unos años después, un hombre judío de nombre Nehemías estaba de copero del rey Artajerjes. El oficio de copero era un oficio de confianza, alguien de suma confianza, porque era el que probaba la comida y el vino a fin de evitar que envenenaran al rey. Y Nehemías le pide al rey, porque el rey le dice, ¿por qué estás triste? Esto no es por causa de enfermedad. Y Nehemías le explica la causa de su tristeza. Él había sido informado por su hermano Anani de cómo estaba Jerusalén. El templo estaba construido, sí, pero la ciudad estaba, los muros estaban todavía derribados. Y el hombre de confianza le pide a Artajerjes, déjame volver a Jerusalén y dame capacidad para reconstruir la ciudad. Y a Artajerjes le pareció bien, y a la reina también. Y le dieron a Nehemías todo lo que pidió, hasta carta para el guarda del bosque del rey, para la madera, para el muro y las puertas. ¿Cómo es posible que el rey le diera todo esto a Nehemías? Si Nehemías era sencillamente un sirviente de él de confianza, pues porque Dios, en su providencia, había hecho que Artajerjes creciera bajo la influencia de Esther. Y el amor, el respeto, el cariño y también el temor bien entendido del Dios de los hebreos. De manera que antes de que se presente la necesidad, Dios ya ha preparado para que haya la respuesta, para que se lleve a cabo sus planes. Y yo me pregunto, y es para nosotros en este momento, ahora en 1 de febrero de 2022, que después Julia me recordó que en el estudio anterior dije 2021. Pero en este 1 de febrero de 2022 yo me pregunto, Señor, ¿qué tendrás tú preparado aquí y para el tiempo futuro? ¿Qué habrás hecho tú en estos tiempos pasados preparando para ahora derramar bendiciones espirituales? Y es un, un reto de fe, pero es también una expectativa de, de ánimo y de confianza, ir descubriendo lo que Dios ya tiene preparado. Y estamos viendo a hombres y mujeres de esta zona de la Sierra Norte, que algunos años atrás, muchos años atrás, o algunos años atrás, y otros 2 años atrás, me refiero a un hombre joven de un pueblo de aquí, no quiero dar muchos detalles porque no le he preguntado si podía decirlo, salió de aquí a trabajar a una zona del Levante español. Y allí conoció a algunos jóvenes y
escuchó el Evangelio, fue a una iglesia evangélica, se convirtió, se ha bautizado. Bueno, estaba preparándose para el bautismo ahora. Y hace varias semanas estuvo con nosotros en la reunión. Vino a visitar a su familia. Es un hombre de apenas de unos 30 o 30 y pocos años. Y vino con su esposa porque se ha casado con una creyente. Bueno, quiero deciros, hermanos y hermanas, cuando miramos la historia del relato bíblico, vemos las grandes maravillas que Dios ha hecho. Pero esa historia nos tiene que servir a nosotros como estímulo y además también como acicate para estar con los ojos abiertos, los oídos listos y el corazón dispuesto y el compromiso. Lo mismo que Daniel, que se propuso no contaminarse, pues nosotros tenemos que procurar también ser sal y luz, porque Dios tiene grandes cosas preparadas y grandes cosas hechas. Daniel le dijo a Nabucodonosor, mira, el Dios que creó los cielos y la tierra, Él da el reino y el poder a quien Él quiere. Él quita y Él pone reyes. Y Nabucodonosor lo experimentó en su propia carne. Es el Dios de la historia. Es una lástima que no tengamos un rico conocimiento de cómo la mano de Dios, la providencia divina, se ha movido en todo el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, y estas cosas sucedieron y están escritas para nosotros, ¿sí? Para nosotros, los que hemos llegado a este momento, a este tiempo, para que sepamos lo que debemos de hacer y para que no cometamos los mismos errores que otros cometieron. De manera que un hombre o una mujer, unos hombres o unas mujeres, un grupito pequeño, puede ser causa de mucha dificultad, de mucha tristeza, de mucha destrucción dentro del pueblo de Dios. Pero también un hombre, una mujer, unos hombres, unas mujeres, un grupito, quizás hombres como Daniel o mujeres como Esther, son también motivo y razón, causa de muchas bendiciones. La diferencia está en si ponemos a Dios en primer lugar o si dejamos a Dios de lado. Si buscamos el reino de Dios y su justicia o vamos a vivir para las cosas temporales, para las cosas que no tienen valor. Aquel imperio babilónico fue destruido porque todo es pasajero. Todo lo material es temporal. Y las fuerzas también. Pero busquemos las cosas de arriba. Dice el autor de Hebreo que Dios nos ha dado un reino inconmovible. Y quiero ir a Hebreos capítulo 12 para terminar el estudio de hoy. Hebreos capítulo 12. En el capítulo 11 ha hablado de los hombres y mujeres de la fe. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también,
porque la lista de los hombres y mujeres de la fe no se ha cerrado. Este capítulo de hombres y mujeres de la fe, la galería, no está terminado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y se discute acerca de quién son esos testigos. Mirad, mi opinión, yo creo que no son los que viven en nuestro entorno, ¿eh? No son la generación que nos está mirando. Esta nube de testigos creo que son los que están en el capítulo 11 de Hebreos. Los que vivieron por la fe, los que vivieron la fe. Y ellos están observando a ver cómo corremos nosotros. Esto es como un estadio. Imaginaros, por ejemplo, una cancha de tenis y está Rafael Nadal sentado allí arriba y está viendo a otros más jóvenes que están jugando y dice, bueno, a ver si le ponen el empeño y la fuerza y el ánimo, y están observando. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, y esta es una clave en la vida cristiana, ¿qué ponemos delante de nosotros? O dicho de otra manera, ¿dónde ponemos nosotros nuestros ojos? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y notad esto, considerad, es decir, meditad, pensad. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, eso de ya no puedo más, ya estoy agotado, se me acabó el tiempo, se me acabó la fuerza, yo ya tiro la toalla, lo dejo. Eso en la vida de un cristiano que tiene sus ojos puestos en Jesús, no está. Porque consideramos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La vida cristiana no es fácil, es una lucha, pero si le miramos a él, nuestro ánimo no se cansa, no desmaya. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, puede que tengas alguna herida, puede que tenga algún rasguño, puede que tengamos alguna historia, algún recuerdo, pero todavía no hemos derramado toda la sangre. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto es lo que estamos viendo de Judá, ¿eh? ¿Por qué fueron llevados a la deportación a Babilonia? Por disciplina divina. No castigo, ¿eh? Disciplina, entrenamiento, preparación, ejercicio, aprender. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mirad, hermanos, si Dios permite que pasemos por dificultades es para nuestro bien, para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual, porque somos hijos de Dios. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Oye, si en nuestro hogar, en nuestra familia, nuestros padres nos han puesto normas, y gracias a Dios, y nos han puesto principios, y nos han corregido, y nos han castigado. Y a veces, muchas veces hemos llorado en rabietas cuando niños o cuando jóvenes, porque no nos dejaban salir o porque nos ponían una hora para entrar, o porque nos ponían límites en ropas y en otras cosas. Y nosotros, sin embargo, nos hemos sujetado y valoramos y damos a gracias a Dios por nuestros padres. No lo vamos a hacer con Dios, que lo hace siempre bien, porque ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Eso dice el versículo 10. Aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, es decir, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, como Daniel, como sus amigos, como otros muchos hombres y mujeres, como Esther, como Ruth, hombres y mujeres que buscaron agradar a Dios y servir a Dios, poniendo a Dios en primer lugar en su vida, y fueron de bendición para muchos. Hermanos, hermanas, qué gozo, qué privilegio, ¿eh? Si Dios nos puede utilizar y nos usa o nos utiliza para bendición de otros. Eso sí son riquezas eternas. Es verdad, versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Eso es verdad, ¿eh? Cuando pasamos por la prueba y por la dificultad, lloramos en vez de alegrarnos. En el momento, en el tiempo de la disciplina, hay más tristeza que gozo. Pero después da fruto apacible de justicia a los que de ella han sido ejercitados. Como veis, la historia recoge grandes obras de Dios que ha hecho en medio de tiempos de dificultad. Y ha permitido dificultades para refinar a su pueblo, para entresacar lo vil de lo bueno, para purificarnos. Y esto lo hace Dios de manera personal y particular con cada uno de nosotros. El tiempo del imperio asirio pasó, ya no existe. El imperio babilónico pasó, ya no existe. Le siguió el imperio griego, ya no existe. Continuó el imperio romano, ya no existe. Pero el reino de Dios permanece. Terminamos aquí. Tenéis las notas y si alguien no lo tiene puede pedirla y se la enviamos. Solamente como una sencilla guía cronológica, una cronografía para poder encajar eh, los relatos bíblicos en el tiempo correcto. Aquí estamos hablando de Esdras, Nehemías, Esther. Estamos hablando de Ageo y Zacarías y estamos hablando de Daniel. Estos 6 libros, repito, Esdras, Nehemías, Ageo, Esther, Daniel y uno que me... Bueno, estos libros están en la misma época de Zacarías,
están en la misma época y nos presentan distintas perspectivas en distintos momentos de una obra extraordinaria y maravillosa que Dios hizo y que es un testimonio de lo que Dios está haciendo ahora también. Bueno, creo que debemos dejarlo aquí. Recibiréis una nota para los deberes para el próximo estudio. Señor, gracias porque no dependemos del azar, de las casualidades, de los vientos, de las mareas, porque todo lo humano es temporal y pasajero. Pero está tu propósito, tu plan, aquel propósito eterno que Pablo nos dice en Efesios. Señor, y que tú lo llevas a cabo en tu tiempo. Tus tiempos están en tus manos. Señor, y gracias porque hasta aquí tú has guardado y bendecido. Y queremos conocer tu palabra para conocerte más a ti. Y en el conocimiento de la historia, ver más claramente tu soberana guía y sabia. Porque en el tiempo presente, tú sigues, Señor, controlándolo todo. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y te ruego de manera especial por los más jóvenes. Señor, bendíceles grandemente. Señor, bendíceles con toda bendición espiritual. Que, Señor, te busquen a ti y busquen hacer tu voluntad en todas las cosas. Y gracias porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Amén.